Sí, Padre, a ti la gloria por una hija como nuestra hermana Petra. Y queremos darte gracias por permitirnos ver su ejemplo, su amor, su devoción a ti, su dolor cuando no puede reunirse por enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti por tenerla entre nosotros hoy y poder elevar junto con ella nuestra oración a ti. Queremos rogar que tú la bendigas en gran manera, con salud, con fuerzas, con la alegría que siempre nos ha mostrado. Y también pedimos que tú le concedas el anhelo de su corazón de ver a sus hijos, buscarte, seguirte con toda fidelidad. Lo mismo a su nieto que está aquí en España. Y queremos rogar que tú los bendigas a ellos con esa urgente necesidad en su corazón de recibir al Señor Jesús. En tu mano encomendamos toda su familia, y la encomendamos a ella en este día y en este año nuevo que tú le das. Recordamos a otros que han estado de cumpleaños en diciembre y que aún en los próximos días estarán, y queremos pedir también por ellos que tú bendigas a cada uno en su día y que sobre todo el día de su cumpleaños pueda ser un día en el que tú recibas gratitud y honra de esos corazones. Nos encomendamos a ti de nuevo, encomendamos a los niños en su salida, tú los guardes también. Por medio del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, adelante. Resulta que ayer murió un hermano muy querido para todos nosotros. Y es el hermano Pedro Nun. Él era inglés, tenía pasaporte inglés, pero también tenía pasaporte celestial. Entonces ahora que murió ya el inglés no le sirve el pasaporte celestial que el Señor Jesús logró para él con su sangre en la cruz. Yo había preparado algunas cosas acerca del ejemplo que él nos dejó. Les debo esta presentación porque también me parece importante que pensemos en lo que todo el mundo piensa en esta semana. Y ahora tenemos todos estos adornos, y cada año salen nuevos adornos y diferentes. Ahora hay luces que prenden y apagan. Hay fiesta. Pero entre los cristianos tenemos el privilegio de reconocer y de saber por qué se celebra todo eso. Como decía nuestro hermano, en nuestros países, yo creo que los países que están representados aquí, en todos los países, se piensa en esta época como de vacaciones, como de comida, de regalos. Esta es la época más feliz del año, dicen en Colombia. Lamentablemente, eso significa que los otros 11 meses son muy tristes o muy rutinarios. Pero para los cristianos no. En realidad, los cristianos no dependemos de una época. En la Biblia dice que el creyente, el corazón gozoso, el que tiene al Señor Jesús, tiene un banquete continuo. Y la razón es porque lo que originó esta celebración
es muy real para el creyente cada día del año. Entonces, pues yo creo que en esta semana nos esperan invitaciones, nos esperan programas de televisión, cosas de internet, felicitaciones que van, que vienen. Y gracias al Señor que nos da esta ventana en medio de este mundo, que ha hecho de esta fiesta una fiesta muy comercial, que mueve mucho dinero en esta época, que hay mucha comida y hasta malestar, porque comemos demasiado. Gracias al Señor que en medio de este mundo así nos da una ventana por su palabra para enterarnos de la realidad de esa fiesta. Y cuando estemos en esas celebraciones o abriendo regalos o algunos, pues la mayoría aquí en España abre regalos el Día de Reyes, pero está relacionado, que pensemos por qué el Señor Jesús vino, por qué se originó esa fiesta. Es verdad que el día que ocurrió la venida del Señor Jesús a la tierra, el día de su encarnación, cuando Él nació de María, ese día el cielo se puso de fiesta. En la tierra había realmente mucha oscuridad. Pero el Señor Jesús, con su venida, Él como la luz del mundo, dio gran luz a un pueblo que estaba en tinieblas. Vamos a leer en Isaías 9. Exactamente esto. Isaías 9. ¿Cuándo fue escrito Isaías 9? Originalmente, en el idioma hebreo, ¿cuándo fue escrito? Muy bien, en el año 739 antes de Cristo. Antes de que ocurriera lo que dice aquí. Y ocurrió exactamente como Dios lo había predicho, 700 años antes. En realidad Dios ya lo había predicho desde la creación del mundo, desde cuando el hombre cayó. Allí empezó Dios a anunciar que enviaría alguna vez al Salvador. Pero con Isaías, tal vez porque se acercaba el tiempo, fue muy claro. De tal manera que aunque fue escrito 700 años antes de que ocurriera, parece como escrito después. Algunos llaman a Isaías el quinto evangelio, porque habla tanto del Salvador, habla tanto del Señor Jesús y tan claramente que parece que no fuera profecía, sino que fuera historia. Pero no, está muy claro que fue escrito antes de la venida del Señor Jesús. ¿Ustedes conocen a alguien de quien se haya escrito tanto antes de su venida, antes de su nacimiento? Yo creo que de ninguno de nosotros se pudo escribir nada acerca de nuestro nacimiento. Dios sí que sabía que íbamos a nacer, pero nada entre los hombres, nada escrito. En cambio, del Señor Jesús hay muchos testimonios antes de que Él naciera. ¿Quién era ese personaje tan grande? El Hijo de Dios. Dios mismo, que tomaba un cuerpo humano, carne y sangre, como nosotros, para ir a la cruz. Él vino para morir y, por supuesto, para resucitar y también para reinar. Y Isaías 9 nos habla de esto. Versículo 1.
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Angustia, oscuridad, tinieblas, sombra de muerte. Así es este mundo. ¿O no? Si encendemos la tele o miramos las noticias por internet o todavía leemos la prensa física, nos damos cuenta que aquí en este mundo hay mucha oscuridad. Hay muchas noticias que angustian. Aquí hay mucha oscuridad, especialmente con las guerras que se desarrollan en este momento. Uno se da cuenta del mal que puede hacer el hombre contra otros. Y pareciera que compitiéramos a ver quién hace el mal mayor al otro. Y eso no ocurre solamente en Ucrania o en el Medio Oriente. Eso ocurre en hogares. Angustia, oscuridad, tristeza, sombra de muerte. Eso había en este mundo. Eso ha habido en el mundo en forma creciente desde el principio, desde que el hombre eligió desobedecer a Dios. Pero no solo fue Adán el que desobedeció a Dios. Yo también elegí desobedecer a Dios. Nadie me obligó, o si quizás me convencieron, fue de alguna cosa, pero en general elegí desobedecer a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí elegimos eso. Sabiendo lo que debíamos hacer que le agrada a Dios, no, eso no nos importó. Seguimos nuestro propio camino. A causa de que cada uno ha seguido su propio camino, hemos hecho de este mundo el mundo que vemos. Las cosas buenas que aún existen, el amor maravilloso de una madre por un hijo, las muestras de solidaridad que vimos en Valencia, con una cantidad de personas haciendo fila para ir a ayudar a los damnificados. Esas cosas muestran algo de la luz de Dios todavía en este mundo. Pero hay una cosa que es necesaria hacer para que podamos reflejar de una manera permanente y de manera creciente más y más la luz de Dios. Es cuando el Señor Jesús viene a vivir al corazón. En el corazón, a causa del pecado, a causa de las mentiras que decimos, del rencor que guardamos, del odio que tenemos contra otras personas, nuestro corazón se llena de oscuridad. O sea, lo mismo que hemos leído de la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues lo mismo en nuestro corazón, oscuridad. Pero cuando en cierto momento decimos, Señor, he pecado contra ti y no quiero seguir en este camino. Deseo cambiar, pero no puedo. De veras, Señor, tú sabes que yo quiero cambiar, pero no puedo.
Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho y ven a vivir a mi corazón y capacítame a mí para mostrar tu luz cada vez mejor. Que no sea solo algunas muestras de solidaridad o de darle dinero al prójimo o de dar una limosna o de ofrecer una comida o una cama a alguien, sino que sea mucho más que eso, el deseo de dar mi vida para servir a otros. Señor, produce en mí más y más de lo que tú eres, para que este mundo pueda ver quién eres tú a través de mí y de mis hermanos. Cuando una persona hace esa oración de todo corazón y le dice al Señor, Señor, ven a mi corazón. Tú que eres la luz del mundo, ven e ilumina mi corazón y perdona todos mis pecados, límpialos con tu sangre. Deseo vivir para ti de aquí en adelante. El Señor responde a esa oración. Y yo creo que todos los que hemos hecho esa oración y que estamos aquí, podemos dar testimonio de lo que pasó aquel día y cómo la luz se abrió paso en nuestro corazón y encontramos la paz con Dios y empezamos a cambiar una cantidad de cosas. Al que odiábamos, nos acercamos para darle la mano, para perdonarlo si había algo que perdonar y empezar a orar por él o por ella. Los que mentíamos, empezamos a sentir dolor cada vez que mentíamos otra vez. Queríamos seguir en el mismo camino y ahora nos duele. La envidia, el rencor que antes nos carcomía, todo eso cambió y una paz llenó nuestro corazón. ¿Eso qué es? La Navidad en un corazón. Un corazón que estaba en tinieblas, en angustia, en dolor, en sufrimiento, que recibe una gran luz. El Señor Jesús, la luz del mundo, viene a ese corazón. Vamos a ver que efectivamente estos versículos que hemos leído en Isaías 9 hablan del Señor Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿me ayudan con la lectura? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ustedes han caído en cuenta de las cosas que dicen estos dos versículos? La gran luz que vino a este mundo. ¿Cómo empezó el versículo 6? Porque un niño nos es nacido. ¿Y cómo dice el versículo 7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Perdón? ¿Hablábamos de un niño? ¿Y cómo hablamos ahora de un emperador mundial? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esa es la maravilla de la persona que vino en la primera Navidad. No vino solamente para ser
cuchicheado en el pesebre. Y para despertarnos sentimientos muy nobles a nosotros, muy maternales, era Dios hecho hombre. ¿Qué hicieron los magos cuando vinieron a visitarle? ¿Qué hicieron? Se postraron y lo adoraron. El Señor les habló con el lenguaje que ellos sabían, el de las estrellas, y con una estrella especial que el Señor pudo haber puesto expresamente para señalarlo a él. De esa manera los guió al lugar preciso donde había nacido el rey. Pero no era solo un rey normal, sino el rey de reyes que había nacido. Y a él lo adoraron. Y trajeron cosas muy costosas de regalos para él. Eso no se hace con un niño normal. Un niño nos es nacido, pero ¿qué niño? Cuando él creciera, él iba a ir a la cruz. Iba a morir en la cruz por los pecados de todos nosotros. Iba a ir al sepulcro. Y a los 3 días iba a resucitar. Luego, durante 40 días, se les estuvo apareciendo no a todo el mundo, sino a sus discípulos. Y después subió al cielo. Y allí está, coronado de gloria y de honra, esperando el momento de Dios que ponga a todos los enemigos de él. ¿Él tiene enemigos? ¿El Señor Jesús tiene enemigos? Muchos. Yo era uno. Pero yo creo que todos los que ahora somos creyentes éramos enemigos de él. Pues habrá un momento en que todos los enemigos de él serán puestos por debajo de sus pies. Y él reinará sobre este mundo. Y lo dilatado de su imperio y la paz de su reino no tendrán límite. Un niño y un gran emperador. Esa es la maravilla del Señor Jesucristo. Es la maravilla, digamos así, de esta época. Pensar en que la persona que vino fue Dios mismo, que se encarnó, creció y anduvo entre nosotros a 33 años más o menos. Nos mostró a todos cómo se vive para Dios. Y luego finalmente dio su vida en la cruz. Y luego pronto resucitó y subió a los cielos. Un niño nos es nacido. ¿Y qué niño? ¿Pero qué sigue diciendo? Porque un niño nos es nacido. ¿Qué sigue diciendo? Hijo nos es dado. Esto habla del tiempo en el que el Señor Jesús vivió en esta tierra. Él vino como el hijo de David. Y la gente pudo reconocer en él al hijo de David. Tanto los judíos como los gentiles tuvieron que reconocer que él era el hijo de David. Y lo proclamaron varias veces. Y como hijo de David, él anduvo haciendo bienes en esta tierra. Y muchas personas que se acercaban a él con humildad, eso sí hay que reconocerlo,
Las personas que venían a Él con humildad y pedían de Él su misericordia, su obra en su vida, Él respondía. Los que se acercaban a Él, que los hubo y muchos, llenos de sí mismos, como de tú a tú, sin ninguna humildad, sin humillarse delante de Él, ellos no pudieron ver gran cosa del Señor. Pero aquellos que con humildad se humillaron delante de Él, se doblaron sus rodillas delante de Él, se acercaron a Él para pedir sus misericordias, no fueron rechazados. Algunos no lo buscaron ellos mismos, no podían. Los paralíticos, por ejemplo, no pudieron ir a donde Él. Pero el Señor les proveyó amigos que los pudieran llevar al Señor. Y cuando el Señor veía a una persona así, actuaba. Y todo esto que he dicho nos trae enseñanza. Primero, que al Señor Jesús no podemos venir en nuestro orgullo, como tratándolo de tú a tú, o tratándolo de cualquier manera. El Señor resiste a los soberbios. El Señor resiste a los orgullosos. Pero en cambio a los humildes, a los que se acercan a Él y dicen, Señor, tú tienes razón, yo he pecado. Necesito tu perdón, dame tu perdón, te ruego. El Señor no echa fuera un corazón así. Y si yo le digo a Él con humildad, Señor, limpia mis pecados, ven a mi corazón, Él lo hace. Pero a veces hay personas que no saben cómo hacer. Les gustaría tener esa fe para ir a donde el Señor y buscarlo y tener ese perdón y esa paz que los cristianos dicen que una persona tiene cuando recibe a Cristo en su corazón. Pero no pueden. Hay personas paralíticas espirituales. Se necesitan amigos cristianos misericordiosos que oren con devoción por esas personas y traigan delante de Él a esas personas que no pueden venir por sí mismas. El Señor puede tocar sus corazones. Antes de yo venir al Señor Jesús, eso solo me enteré después, pero muchos me trajeron delante del Señor en oración. Y yo soy de esos orgullosos de los que hablé ahora. Como estaba estudiando una carrera en una universidad, ya me creía más o menos igual a Dios. Entonces, así lo tomaba y yo vivía como quería. Pero creyentes oraron por mí. Y yo creo que yo era de esos paralíticos que por mi orgullo no hubiera venido al Señor para humillarme en su presencia. Pero gracias al Señor, recuerdo a varios que después me dijeron, sí, estábamos pidiéndole al Señor por tu alma, porque tú recibieras a Cristo en tu corazón y el perdón. Y el Señor respondió a esas oraciones. Todavía hay muchos paralíticos. Oremos por ellos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que ponga en nuestro corazón uno o dos o más para pedir por ellos. En medio de la España secular en la que vivimos. Y el Señor puede hacerlo.
y que vengan en humildad delante de Él para pedir el perdón de sus pecados y que sus corazones sean inundados con esa luz que quita toda oscuridad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Otra vez. Él nació para ir a la cruz y morir, pero también para reinar sobre este mundo. Y reinará. Pero tiene un nombre muy interesante. Llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tiene muchos nombres él, ¿no? Un nombre complicado. En realidad es un nombre de 5, que podríamos decir como de 5 pétalos, como de 5 nombres, uno sumado al otro. ¿Cuál es el primero? Admirable. Él es admirable. ¿Es admirable solo de nombre o admirable de verdad? La palabra admirable es sinónimo de maravilloso. Y sí, la cuestión es que la palabra maravilloso ha sido usada tanto que ha perdido esa fuerza. Pero es la misma palabra. Él es maravilloso. Y nosotros tenemos un himno entre nuestros himnarios. Maravilloso es Él. Él es maravilloso. Todo lo que hace es maravilloso. Y no lo han dicho solamente personas que han sido sanadas de una enfermedad. No. Personas que lo han recibido en su corazón y han tenido un cambio tan radical y han visto en sí mismos un poder que nunca hubieran imaginado que podían tener, porque Él está dentro. Él es maravilloso y hace cosas asombrosas. El corazón que se ha humillado delante de Él puede ver maravillas de Él. El que se resiste, no. No le atrae el Señor. Pero así como el Señor, después de la resurrección, solo se mostró a sus discípulos y la ascensión al cielo solo ocurrió a los ojos de los discípulos, de los que le habían entregado la vida a Él, de la misma manera las maravillas de Él son solo mostrados a aquellos que le han rendido su vida a Él. Y entre mayor sea la entrega, más profunda sea la entrega, más completa, tanto más ve. El creyente está invitado a ver muchas maravillas del Señor hoy, aquí. Él es maravilloso. ¿Cuál es su segundo nombre? Consejero. Bienaventurados, dichosos, mejor dicho, los que siguen sus consejos. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cómo escuchamos sus consejos? Bastantes consejos tenemos, ¿verdad? En la medida en que nuestra vida siga sus consejos, más realizada y feliz es. Ustedes lo pueden ver, cada uno de nosotros lo puede ver en una vida entregada al Señor, como la de nuestro hermano Pedro. Es un hermano muy querido de nosotros que murió ayer en Inglaterra y todavía tenemos el dolor fresco.
pero una vida plena. Sí, tuvo que cambiar de país, irse a un país mucho más pobre, con personas que pensaban completamente distinto de él. Un choque cultural debió ser grande para él cuando llegó allí. Pero al final de sus días escribió una tarjeta para darle a cada uno de los funcionarios del geriátrico donde lo cuidaban. Y una cosa que decía él era, si tú recibes a Cristo en tu corazón, pues primero agradece, ¿no? Muchas gracias por todo el amor, el cuidado que me han dado aquí, me he sentido muy bien, yo he sentido que ustedes lo han hecho de corazón, pero quiero decirles que quiero invitarlos a conocer al Señor Jesús, más o menos así dice. Y si ustedes se atreven a recibir al Señor Jesús, a darle su vida a Él, entonces descubrirán que Él puede llenar la vida. Y lo que más me impactó fue lo que dijo al final de esa nota. Si usted recibe a Cristo, nos volveremos a ver. Y a los pocos días murió. Una vida plena. El que sigue los consejos del Señor Jesús en su palabra vive una vida plena. Y esa es la invitación para todos nosotros. Los creyentes también, porque a veces nos descuidamos y empezamos a escuchar otros consejos y caemos otra vez en la misma tristeza y los problemas que dan los consejos de por ahí. Pero siguiendo los consejos de la palabra de Dios que el Señor nos da, el consejero nos da, nuestra vida va por los rieles que debe ir. ¿Cuál es el tercer nombre? Dios fuerte. ¿Quién necesita un Dios fuerte? ¿Quién necesita un Dios fuerte? Todos. ¿Cómo quisiéramos tener al lado un poderoso gigante, no, hermana Gloria? A veces lo sentimos más fuertemente, pero el Señor está a mi lado, dice un creyente, como poderoso gigante, pudiendo no solamente impresionar por su presencia, sino que puede hacer cosas grandes que ningún ser humano puede hacer. Dios fuerte. ¿Cuál es el siguiente? Padre eterno. Ninguna de las dos palabras tiene desperdicio. Padre, un padre. Muchos de nosotros no hemos tenido un buen padre. Más madres buenas hay que padres. No nos digamos mentiras. Y en muchos casos ha habido padres o ausentes o no buenos padres o irresponsables. El Señor Jesús hace como un padre, tomando pleno cuidado de nosotros, proveyéndonos, ayudándonos, estando a nuestro lado, pero no como solo acompañándonos, como aquel que solo está para darnos consuelo y para que no nos sintamos solos. No, está al lado nuestro como poderoso gigante. Padre eterno. La segunda palabra de esta expresión es ¿cuál? Eterno. ¿Y eso qué es?
permanente, que nunca pasa. ¿Quién no quisiera tener un Padre eterno a su lado? Que no sea alguien que está un tiempo y luego se va. Ya no puede más, o muere, o se traslada de ciudad. Eterno. Eso es el Señor Jesús. Con todo su cuidado, con toda su preocupación por mí, y nunca pasa. Eterno. Y la última parte de su nombre es Príncipe de Paz. Esto también está lleno de significado. Pero me gustaría hablar de la expresión que él dijo en Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. La recordamos de memoria. La paz os dejo, mi paz os doy. No es mi paz os dejo, mi paz os doy, sino la paz os dejo, mi paz os doy. Son dos paces diferentes. La primera es la paz con Dios. Es una maravilla que yo, siendo pecador, por la sangre del Señor Jesús, tenga la paz con Dios y esté reconciliado con Él. Eso tiene una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. La paz que le dio el príncipe de paz con su muerte en la cruz. Pero aparte de eso, el Señor nos da su paz, que es esa paz diaria que necesitamos. Y en medio de este mundo como está y escuchando lo que escuchamos, necesitamos desesperadamente esa paz. Que Él, del afán, de las cosas que nos causan ansiedad, nos pueda llevar a la paz de Dios. Como dice Filipenses 4. Eso lo puede hacer el Señor Jesús, el príncipe de paz. Así que los que hemos recibido al Señor Jesús, hemos recibido un tesoro muy complejo, muy grande, muy rico, con diferentes gemas, todas brillando a cual más. Luz en medio de la oscuridad, paz en medio de la angustia, pero tenemos también a un ser maravilloso que está a nuestro lado, a un consejero sin igual, a un Padre eterno, a un Dios fuerte y al príncipe de paz. ¿Para quién es esa oferta de tener una persona así en su corazón y en su vida? Para todos. Para todos nosotros. Y dichosos los que ya entre nosotros tenemos y disfrutamos de esos dones que el Señor nos trajo con su venida. Cuando pensemos en comidas y en regalos y en todo lo que piensa el mundo en este tiempo, recordemos que eso no es lo mejor de estas fechas, sino el hecho de que Dios haya venido del cielo y haya tomado un cuerpo como el nuestro para ir a la cruz y allá cargar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos con su sangre, y para después resucitar, subir al cielo, ser coronado en el cielo y venir más adelante a esta tierra a reinar. Y nos imaginamos lo que será España bajo el reinado del Señor Jesús, de paz, de gozo, de perdón. Lo que será Colombia bajo el reinado del Señor Jesús. Lo que será Paraguay, gobernado por el Señor Jesús. Y todas las cosas, toda la injusticia que hay quitada. Pero no vayamos muy lejos.
¿Se imaginan un corazón angustiado y lleno de oscuridad que recibe al Señor Jesús? Inmediatamente recibe la paz, la luz, el gozo, el perdón y el cuidado permanente del Señor. Pues que esa sea la dicha de todos nosotros y de los niños que seguramente van a presentarnos algo.